Después de todo este año escolar, me pregunto, ¿qué puedo analizar y concluir sobre la crisis social, política y sanitaria que está pasando el Perú? Bueno, tengo una tesis la cual dice lo siguiente. Según mi criterio personal, en este momento yo creo que se está demostrando que en el Perú no se necesita de ningún título ni requerimiento para que se demuestre tus estudios para poder ser candidato a la presidencia del Perú. Para ponerlos en contexto de lo que está pasando en esta situación, en el Perú hoy en día están sucediendo muchísimas cosas de manera simultánea que muestran la inestabilidad política que tenemos. Por ejemplo, nuestro expresidente del país, Martín Vizcarra, fue vacado por el resto del Congreso. Dicha iniciativa fue impulsada por las acusaciones de corrupción contra el presidente. Seguido a eso, como le tocaba asumir a su cargo, Manuel Merino asumió la presidencia del Perú. Aquel acto dejó al Perú en un estado de shock, rabia e incertidumbre. El peruano se dio cuenta que haber vacado al presidente del país en un momento tan trágico como la dura crisis causada por el COVID-19 no era un acto para nada elocuente. El pueblo del Perú unió fuerzas y tras marchas y protestas lograron conseguir que Manuel Merino renunciara a su cargo de presidente. Seguido de eso, se presentó una lista nueva con nuevos candidatos para que el Perú no se quede sin representantes. Finalmente, tras las votaciones del Congreso, salió elegido como el nuevo presidente del Perú, Francisco Sagasti. Ahora que saben un poco más del contexto, quería contarles mis argumentos que sustentan mi tesis. Por ejemplo, Manuel Merino no terminó sus estudios universitarios, ni tuvo títulos extra en ningún tipo de educación, ni siquiera en temas específicos de política. Esto se debe a que el sistema de educación es eficiente en la mayoría de zonas del Perú. Sin embargo, esto no debería ser ninguna excusa para que personas sin títulos ni educación previa sean candidatos para la presidencia de un país. En la Constitución actual no hay ninguna ley que establezca que los candidatos a la presidencia tienen como requisito tener algún título de estudios previos. La Constitución tan solo dice que los postulantes deben ser peruanos de nacimiento, tener 35 años a la edad de su postulación, estar inscritos en el RENIEC y tener el derecho a votar como ciudadanos peruanos. Dicho esto, es evidente que para poder alcanzar la presidencia del Perú no se necesitan tantas cosas como parece. Es decir, no es tan difícil como la gente lo aparenta. Pues salir elegido solo dependerá de los votos de los peruanos, los cuales, tocando el tema anterior, no siempre son los votos más pensados, ya que los peruanos, al no estar correctamente educados e informados, de cierta forma en la que conozcan las necesidades de su propio país y quiénes podrían saciarlos, no toman el voto correcto. ¿Cómo podría yo relacionar este contexto relacionado a lo largo que he visto en el curso de filosofía? Bueno, yo podría relacionar todo este contexto relacionado a la filosofía, ya que un tema que he visto a lo largo del año ha sido el personalismo. Y esta filosofía del personalismo nos está diciendo que como personas debemos ser seres humanos responsables y conscientes de nuestros propios actos. Con esto me refiero a que una persona la cual es consciente de que no posee los requisitos adecuados ni el conocimiento suficiente para gobernar un país, debería actuar de una manera responsable y no postularse como gobernante. Además, el personalismo también es conocido como el personalismo comunitario, ya que establece una relación equilibrada entre persona y sociedad. Sin embargo, la crisis actual nos demuestra que las personas actúan de manera egoísta sin pensar en las consecuencias que le podrían traer a su propia sociedad. Como conclusión, yo puedo reflexionar que esta crisis se volverá un ciclo sin fin si es que no le ponemos un alto y corregimos la fuente del error. Es decir, el Perú debería modificar la Constitución para que la ley que diga que los postulantes a la presidencia no requieren ningún título cambie y diga que ahora los requisitos sean un título universitario o una carrera relevante con lo que es dirigir un país, ya sea la administración, la economía, etc. Como conclusión, quisiera decir que esta crisis y todo lo que está pasando en el Perú está en nuestras manos. Está en nosotros cambiarlo y que este ciclo vicioso no se siga repitiendo. Gracias.